Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Si repasamos quiénes son los inquilinos de los banquillos en estas semifinales en competición europea, nos encontramos que en la Champions tenemos a Mikel Arteta, Simeone, Luis Enrique y company. En la UEFA Europa League a Carlos Vicens, a Schuster, Pereira y Unai Emery. Y en la Conference a Íñigo, a O'Neill, a Arda Turán y a Glasner. Eso implica que hay 5 entrenadores españoles en las semifinales europeas. Muchos más que de cualquier otra nacionalidad. Es más, de las otras no hay ninguna que repita. Hay un argentino, que es Simeone, hay un belga, que es Vincent Kompany, hay un alemán, que es Schuster, hay un portugués, que es Pereira, hay un inglés, que es Gary O'Neill, hay un turco, que es Arda Turán, y hay un austríaco, que es Oliver Glasner. Ya sé que no son datos definitivos, esto no implica per se que los entrenadores españoles sean los mejores del mundo ahora mismo, que lo podemos debatir, pero sí que te habla de un año en el que estos técnicos españoles han sabido hacer muy competitivos a sus equipos. Pero para tener el mapa completo de la situación actual y no mirar solo a competición europea, echamos un vistazo a la Premier. Más allá de lo dicho de Arteta, tenemos a Guardiola peleándole la Premier a Arteta hasta el final, Andoni Iraola haciendo un temporadón con el Bournemouth, y lo mismo podemos decir de Emery, que va a clasificar al Aston Villa a la Champions otra vez. Mejor o peor, pero Albert Riera está en el Eintracht de Frankfurt, un equipo con aspiraciones europeas en la Bundesliga. Cesc Fábregas está peleando por entrar en la próxima edición de la Champions, con un proyecto chulo, sí, pero con el Como, temporadón también de Cesc Fábregas en el banquillo del Como. En Francia, además de Luis Enrique, tenemos a Carles Martínez Nubell cerrando su etapa en el Toulouse, pero haciéndolo de la mejor manera. Y eso es solo en las 4 ligas top, porque evidentemente el seleccionador campeón ahora mismo, campeón de Europa, es Luis de la Fuente, también obviamente entrenador español. Y el otro día, viendo los candidatos al banquillo del Real Madrid, caía en la circunstancia de que, teniendo entrenadores españoles sensacionales, casi con total seguridad al año que viene ninguno de los 3 grandes de España va a tener entrenador español. Para el Madrid suenan otro tipo de entrenadores, otros perfiles, además que vienen de Xavi y de Arbeloa. Yo creo que, sinceramente, Florentino Pérez se siente más a gusto con entrenadores de fuera, con otro perfil de entrenador, más que entrenador de fuera. Por razones distintas, el Barça y el Atlético de Madrid van a seguir apostando por Hansi Flick y por el Cholo Simeone, pero es un poco una anomalía con el nivelazo de entrenadores españoles que hay hoy en día. Hay más entrenadores españoles en la élite que de ningún otro país. Pues no se dé, ¿no?, la circunstancia de que al menos uno de los 3 grandes de España tenga técnico español. Yo no sé cuántos entrenadores españoles van a acabar campeones de títulos europeos este año, pero vivimos un momento de gran salud para los banquillos españoles, de salud increíble. Si les da por ganar al Paris Saint-Germain o al Arsenal, es decir, a un entrenador español, España será, junto con Italia, el país cuyos entrenadores han ganado más veces. Ahora mismo, entrenadores italianos lo han ganado la Copa de Europa en 13 ocasiones, España está en 12. Podría empatar incluso, insisto, si Arsenal o Paris Saint-Germain acaban como campeones este año. Hablaremos obviamente de eso, de los entrenadores españoles, de la Champions. Vamos a hacer la mejor previa con José David López. Vamos a entrevistar precisamente a un entrenador español que se acaba de proclamar campeón. Charlaremos desde Bulgaria con Julio Velázquez, campeón con el Levski de Sofía, y con Paquillo Mariscal le echaremos un ojo al intercampeón de Europa y a lo mejor de lo ocurrido este fin de semana en un episodio de Play Fútbol que arrancamos ya.
Penúltima vez ya, que suena esta sintonía, el himno de la Champions en Play Fútbol esta temporada, porque estamos ya en la previa de la vuelta de las semifinales. Quedará el programa especial que haremos antes de la gran final, que se va a disputar a final de este mes. Veremos quién la juega, si Arsenal, Atlético, Paris Saint-Germain, Bayern. Hay múltiples combinaciones, múltiples opciones, y lo que queremos, como siempre, es analizarlo de la mano de los mejores. Esta semana le hemos dado fiesta a Aritz Gabilondo, que está con un poco de jet lag del viaje a Vancouver y demás, que ha estado con gente que se pone corbatas de la FIFA y demás, y lo tenemos de vuelta en España, pero un poco cansado, así que nos apañamos el gran José David López y yo. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Aritz es más de corbata, nosotros somos un poquito más indies, ¿no? Sí, Entonces, bueno, sí. nos valemos aquí perfectamente para defender el tronío de la Champions, echando de menos a Aritz, evidentemente, que estará escuchando esto y se estará echando ahora unas risas, pero aquí estamos para divertirnos igual que siempre. Aritz es de americana y lo sabe combinar con zapatilla, ¿eh? O sea, modernito sí, ahí. Yo también, ¿eh? Yo también. Yo odio el zapato, yo no sé tú, pero yo soy el pesado que va a las bodas con zapatillas, aunque sea una zapatilla que tengo muchas. Me encantan las zapatillas, curiosamente, y la cuido bastante, pero no voy nunca con zapatos porque me revienta los pies, Bruno. No sé, es un tema que nunca pensé que iba a tener para empezar ahora contigo la conversación, pero es la realidad. Yo algún día que me he puesto zapatos lo mismo, la parte, o sea, me salen unos juanetes, la parte lateral del dedo meñique se me queda siempre, porque tengo unos pies que los diseñó el diablo, o sea, tengo unos pies Anchote, ¿no? horriblemente hechos, las zapatillas me molestan, imagínate los zapatos, es una cosa terrible. Bueno, tradiciones de Play Fútbol, bien el Betis, David, bien el Betis. Está casi hecho, Bruno. Creo que es la semana, precisamente aquí que vamos a hablar de Champions, es la semana en la que dependemos completamente de Atlético de Madrid y de Rayo Vallecano. O, si se puede dar la vuelta, que he hablado con algún bético y me ha dicho esto que te voy a decir ahora, que confían mucho en Luis Enrique y en Simeone. Sí. Entonces me han dicho, no pienso tanto en otras cosas, pero sí que pienso que una final Atlético de Madrid Paris Saint-Germain, claro, pues ya da al Betis la quinta plaza matemáticamente. Eso me han dicho, yo no lo he podido verificar, pero me han dicho que es así. Bueno, y si puede ser con Íñigo, ya que estamos, ¿no? O sea, para acabarlo de redondear con el rayito. Por eso. Vengo comentando toda la conference con Carrusel desde que era verano, desde la previa. De hecho, hasta la previa la comenté también, así que he hecho todos los partidos del Rayito, así que ya hay que ponerle el colofón con la final. Pero bueno, lo tuyo, ¿cómo ha ido? Castellón, no lo he mirado, no tengo ni idea. Ahora mismo no tengo ni idea. Lo voy a decir rápido. Castellón 1, Córdoba 2, ya está dicho. Para que no me digan que no lo he contado. Además, con todos los rivales directos ganando, o casi todos, vaya. Sí, fin de chungo. Y la Real Sociedad va a jugar hoy lunes, así que nada, pendientes de ese partido de la Real Sociedad. Le deseamos suerte a los aficionados de la Real, que insisto que nos escuchan bastante a menudo. David, hacía una reflexión en el arranque del programa. Es que es bastante heavy la estadística. Tú miras ahora mismo semifinales de Champions, están Arteta, Simeone, Luis Enrique y company como entrenadores, es decir, 2 españoles de 4. En semifinales de Europa League, Carlos Vicens, Schuster, Pereira y Emery, 2 de 4 otra vez, es decir, llevamos 4 sobre un total de 8. Y semifinales de la Conference tenemos a Íñigo, O'Neill, Arda Turán y Glasner. El resumen, David, y lo decía, es que hay 5 entrenadores españoles y no hay ninguna otra nacionalidad que repita. Es decir, hay un argentino, hay un belga, un portugués, un alemán. A ver, que no quiere decir, o sea, esta suma matemática no quiere decir, entonces España es el país con mejores entrenadores. Por esto no, pero en realidad sí. David, o sea, tú vas mirando país por país y lo que están haciendo Guardiola y Arteta alargando la pelea por el título, además de lo de Iraola y lo de Emery. Seguramente tendremos a Xabi Alonso el año que viene en un grande de Inglaterra también. Tenemos a Cesc Fábregas en el Como saliéndose. A Marcelino. Claro, Marcelino. Es que vas liga por liga de las importantes. Luis Enrique, obviamente, en Francia, y lo he hecho en Europa con el PSG. Es que son los mejores banquillos de Europa, los españoles, hay que decirlo así, David, y es una gran noticia, me parece.
Sí, tal cual. Yo creo que tiene mucho que ver el buen trabajo que se ha hecho de base, que muchas veces pensamos que la cantera, por ejemplo, de la mayoría de clubes de España, o mejor dicho, incluso la selección española en categorías inferiores, que es referente absoluta a nivel mundial, muchas veces pensamos que se debe a un talento que sabemos sacar porque tenemos un rol, porque tenemos un ADN futbolero que permite que ahora mismo hay buenas escuelas donde se puede generar suficientes estrellas. Y creo que se mira poco a que los verdaderos culpables de eso, Bruno, están en el banquillo. O sea, hay unos formadores increíbles en España que han crecido poco a poco sin hacer mucho ruido en escuelas muy potentes del fútbol español, de diversa identidad además y diversa idiosincrasia, y al final todo eso se ha ido mezclando, han ido mejorando cada vez con muchos viajes al extranjero, con muchas aventuras. Hay muchísimos entrenadores que no conocemos hoy y que en 3-4 años van a ser también entrenadores muy importantes y son españoles y están bien colocados. Y creo que ese desempeño primero en inferiores y después la buena imagen que tienen los entrenadores de fútbol español precisamente como buenos formadores le abre muchas puertas en el extranjero, y eso al final acaba radicando en que son un mix muy completo. Y fíjate, el ejemplo que has dado tú es bestial, y ya no pienso solo en todos los españoles que hay en los banquillos en estos torneos europeos, como estás diciendo, sino que el hecho de que todos los demás solamente hay uno de cada uno, parece hasta jocoso, ¿no? Parece hasta un chiste, pero es real, así, o sea, así de difícil es colocar tantos entrenadores. Casi que es mejor, más importante ver que el resto no es capaz de tener ni siquiera un par de ellos, más que España tenga tantos. O sea, me parece brutal las dos cosas. Sí. Y luego lo que decíamos, que son circunstancias especiales en cada uno de los tres banquillos, pero habiendo contado lo que hemos contado, casi al 99% de posibilidades, ni Barça, ni Atlético, ni Real Madrid, ninguno de los tres grandes de la Liga Española va a tener el año que viene un entrenador español, que es una anomalía claramente con el nivel de entrenadores españoles que hay. En fin, que lo analizaremos y que es una suerte poder contar lo bien que lo hacen los entrenadores españoles también lejos de nuestras fronteras. Vamos con la semana Champions, partidos de vuelta. Arrancamos con el del martes, David, Arsenal Atlético de Madrid. Ya sé que tenemos este debate más o menos tú y yo desde el inicio de temporada. Pero dándote la razón. Es verdad que hay momentos en las eliminatorias, en los partidos en los que le sale saben al Cholo de ser un poquito más, no sé si decir amarrategui. Por ejemplo, se vio en el partido el otro día, en el arranque del partido contra el Arsenal. Hay momentos en los que le regala el balón el equipo del Cholo Simeone al Arsenal. Pero yo reivindico, y lo ha dicho Simeone en alguna ocasión este año, y me parece que tiene razón, el Atlético este año ataca mejor de lo que defiende. Para mí, será una mala noticia si tiene mucho balón el Arsenal, si le regala el balón y busca las contras de manera descarada el Atlético de Madrid, porque cuanto más tiene el balón, cuanto más iniciativa, cuanto más va claramente a por el resultado, más me gusta el equipo del Cholo este año. David, prácticamente te diría que durante toda la temporada me ha pasado así. Totalmente de acuerdo. Y además es que ahora tiene con qué hacerlo. Yo creo que la tipología del fútbol del Atlético de Madrid ha ido transformándose mucho, sobre todo en los 3-4 últimos años, pero este año es el del paso definitivo, porque hay una plantilla muchísimo más amplia, porque hay muchísimo más recursos. Cuantas más herramientas tienes, es evidente que puedes proponer diferentes códigos y además en diferentes momentos de partido. Eso es lo que hace que un equipo sea con una variedad tremenda y probablemente sea más competitivo en situaciones límite, como es una eliminatoria Champions de este tipo. Pero el hecho de tener ahora mismo dos jugadores fundamentales que dan veteranía, pero que son los que creo que siempre han estado, siempre están y ahora mismo son los que le están ofreciendo algo diferente, son Griezmann y Koke. Es decir, yo creo que el hecho de sostener a Koke el centro del campo le permite a este equipo, cuando quiera tener un poquito más de pelota, ahora sí poder hacerlo, y en ese momento de partido tener amenaza para contragolpe. Lo tiene porque ahora está Lookman, porque ahora está Giuliano, porque ahora está Julián, pero sobre todo porque tiene a Griezmann. Entonces, esa mezcla te sirve para cuando quieras tener pelota y ser un poquito más reservón, con balón, incluso empezar a congelar un poco el partido, puedes hacerlo, y cuando quieres ser verdaderamente amenazable sí que necesitas tener esa velocidad, tener esa capacidad de imprevisibilidad, de efervescencia, de potencia, y todo eso se lo da por fuera. Yo creo que el Atlético de Madrid es un equipo claramente de contragolpe, es lo que querría hacer, pero tiene más herramientas y entonces se ha dado cuenta que puede ofrecer muchas más cosas y lo está haciendo. Y yo creo que la mezcla de ambas, Bruno, es donde está el éxito de este equipo, que es capaz de sorprenderte y de ser muy competitivo
elija la cara que elija. Sí, sí. Ahora mismo, en cuanto a bajas, el Atlético de Madrid tiene muchos jugadores entre algodones. Yo creo que va a ser muy importante estar pendiente de eso. De hecho, os animo también a los que tenéis fantasy que escuchéis los programas de la SER, a Pedro Fullana y Talavera, que irán informando prácticamente en cada uno de los programas cómo está la situación. Las únicas bajas seguras son las de Nico y Barrios. Y tiene bastantes jugadores en duda que pueden ser bastante importantes. Y hay una cosa que me gusta mucho de la plantilla del Atlético, no sé si coincides, David, y es que tiene muchos jugadores muy polivalentes, y lo explico rápido. Le encuentra a Simeone, que esa me parece toda del Cholo, me parece que es un mérito de Simeone claramente encontrar la versión de Pubill como central que me ha encantado durante todo el año. Hansko ya lo sabíamos que podía ser central o lateral, pero creo también que lo ha fomentado el Cholo Simeone, dándole mucha naturalidad a que jugara en las dos posiciones. El propio Nahuel ha jugado centro del campo, lateral derecho, incluso de tercer central. ¿Qué vamos a decir de Marcos Llorente? Que si no ha jugado, igual le falta jugar de portero y pocos más. Sí, y luego Baena y Thiago Almada, que son perfiles que se pueden adaptar tanto adentro como fuera, en el centro del campo y demás. Más allá de tener una plantilla amplia, David, creo que eso está bien jugado por parte de la dirección deportiva del Atleti. Varios jugadores con posibilidad de jugar en varias posiciones, y eso te da mucha riqueza también a la hora de plantear los partidos, y te ofrece que ahora todos esos jugadores que ahora mismo son duda, pues bueno, si no puede jugar finalmente Giuliano, pues mira, puedes poner a Llorente de volante por la derecha y a Nahuel o Pubill de lateral derecho, y te apaña la alineación con las bajas que puedas tener a última hora. Te lo compro. A mí la parte comodín de los jugadores creo que hoy en día es casi una exigencia en la mayoría de equipos, porque al igual que se va intercambiando los roles, las misiones, el objetivo de cada jugador, la misión que tiene cada uno de los jugadores va cambiando también a medida que va avanzando los partidos el propio sistema. Muchas veces tres centrales, otras veces carrileros, otras veces cambias a dos, juegas más con extremos, juegas extremos a pierna cambiada o extremos que no son tal cosa porque son más interiores jugando en esa zona, o segundos puntas. Es decir, todo esto ha variado tantísimo que me parece que ahora mismo es casi una obligación tener jugadores que sean capaces de adaptarse a diferentes roles. Ya si son camaleónicos, como la mayoría de los que ha citado el Atlético de Madrid, que pueden tener dos posiciones indistintamente y además el nivel no baja, que es la clave de todo, porque una cosa es que puedan jugar en varios y otra cosa es que sean capaces de mantener un rigor y una competitividad de semifinales de Champions indistintamente de donde le pongas. Creo que el Atlético de Madrid tiene muchos de esos, y eso es lo que le está dando mucha variedad para poder sorprenderte por momentos, para poder ofrecer siempre diferentes, en los diferentes momentos del partido, respuestas que a lo mejor acaban por ser diferentes y drásticas para lo que necesita el partido, y estoy totalmente de acuerdo que es fundamental. De hecho, por ejemplo, Griezmann, a mí me parece que en un momento dado era muy claro que era 9, hace mucho tiempo ya que consideramos que se salió del área y es donde mejor está ahora mismo puntuando en el Atlético de Madrid. Algo parecido podemos decir de Pubill. Es verdad que le habíamos visto de lateral, recuerdo que ha sido campeón olímpico de lateral, y sin embargo el central es un nivel tremendo, y aquí sí que se lo ha sacado totalmente Simeone. Entonces, su hijo igual, Giuliano, yo creo que en ningún momento nos habíamos imaginado que iba a ser un jugador tan completo, y además por el desempeño físico que tiene sin balón también puede adaptarse a diferentes roles. Creo que hay un montón de jugadores en ese sentido, te lo compro totalmente. Es lo que está haciendo que incluso parezca más amplia de lo que me parece que es la plantilla del Atlético de Madrid. Volvió a dar descanso a los jugadores más importantes. Jugó un partidazo Nahuel, que yo creo que le da alguna opción, porque llega muy bien físicamente este tramo final de la temporada, le da alguna opción, sabiendo también las posibles bajas que hay en la derecha. El tema de Giuliano, a mí no me extrañaría que fuera Pubill central, Nahuel lateral derecho y Llorente volante por la banda derecha. Insisto, que dio descanso a varios de sus futbolistas, y va a necesitar, más allá de eso, de esa polivalencia que coincidimos ahí David y yo creo que va a necesitar un gran partido de alguna de sus figuras. A mí me gustó mucho el partido de Julián contra el Arsenal, pero va a necesitar además pegada, pegada, tal cual. Era lo que te iba a decir. Sí. Me estaba acordando de las de Luzman, Bruno. O sea, Luzman tuvo el otro día varias, que es un jugador normalmente muy eficiente
una de sus grandes cualidades, que necesitaba muy poco para generar, para facturar, y sin embargo el Atlético de Madrid empezó a mostrarnos esa versión y ahora le está costando mucho más. Si el otro día Lukman invoca alguna de las que tuvo, pues evidentemente esto da un vuelco. Pues eso es lo que va a necesitar ahí. El Atlético de Madrid probablemente va a llegar 3 veces, no 30 como el otro día, porque me parece que el otro día fue muy superior, o por lo menos en el momento en el que fue superior lo fue mucho más que el momento del Arsenal siendo superior al Atlético. Y esto me parece que en una eliminatoria es absolutamente fundamental aprovechar que en ese momento logres herida, logres facturar y logres además una ventaja en el marcador que te permita después, por lo que estamos diciendo, gestionar, que al final de cabo la pegada es la clave de eliminatoria, así que quien diga lo contrario se lo voy a poner en disputa, porque ahora mismo Bruno, hemos visto un montón de eliminatorias que con 10 minutos buenos de un equipo le sirve totalmente en una eliminatoria. Sí, y se trata de aprovecharlos a tope. 3 nombres propios rápidamente en el Arsenal, un Arsenal que ganó su partido derbi contra el Fulham, metiéndole además presión al City y además haciendo saco de goles, que se puede definir la Premier perfectamente por la diferencia de goles, así que resultado más que positivo del Arsenal a la espera de lo que haga el Manchester City esta noche en partido de Premier. A mí me gustó mucho la primera parte de Declan Rice, la personalidad que le vi del partido en el Metropolitano, me encantó Rice en el primer tiempo. Y luego hay 2 nombres que han sido claves en el partido de este fin de semana: Bukayo Saka y Gyökeres. Gyökeres poco a poco va mejorando sus cifras. Tú que eres muy, muy sueco, viene de un mes y medio último fantástico, porque fue absolutamente clave en la clasificación de Suecia y está viendo puerta. Fue muy importante y además jugó un buen partido en el Metropolitano, forzándose penalti, marcando de penalti también. Y Bukayo Saka, que me encantó en el partido contra el Fulham y que ya se le ve carita de titular, David. Sí, totalmente. De hecho, el otro día de Inglaterra decían, recuerdo escuchar a Montaño, nuestro compañero, decirte en un larguero que incluso se especulaba que podía ser titular. Yo creo que era demasiado pronto, pero ya no es demasiado pronto. El otro día lo demuestra, marca gol, está capacitado además para marcar diferencias ya, cambia de ritmo, tiene esa bullición que sabemos que siempre ha tenido Bukayo y que desde luego en un punto ahora mismo en el que ha sido tan plano el Arsenal por momentos en las últimas semanas, desde luego que se notó que estando bien él, que estando muy bien Trossard en el costado izquierdo, que me parece que estuvo extraordinario también contra el Fulham el otro día, Efe jugando cada vez más por dentro, en un rol que quizá a lo mejor a inicio de temporada no imaginábamos. La mezcla de todo eso hace que este equipo, que también tiene bajas muy duras, pues demuestre que es capaz de solventar semanas complejas, porque nosotros lo estamos valorando desde el punto de vista Champions, pero si de verdad imagináramos el contexto que tiene allí, es decir, si un equipo español, el propio Atlético, el Real Madrid, el Barça, estuviera metido en el embrollo positivo, evidentemente, que tiene el Arsenal de poder ganar Champions al mismo tiempo que está disputando la Premier, y casi me atrevo a decir que lo que no puede no ganar es la Premier. Es decir, creo que en contexto Arsenal puede no ganar la Champions, pero lo que no puede ya es no ganar la Premier, porque es una posesión absoluta y según se la ha puesto, me parece que lo de Bukayo Saka es una noticia estupenda para Arteta, malísima para el Atlético de Madrid, porque es verdad que va a meter un elemento que no nos olvidemos en la estrella de este equipo. Por más que Gyökeres haga muchos goles, por más que nos haya gustado Rice y su empaque, por más que Raya, Saliba, Gabriel, Magalhaes son seguramente el mejor tridente defensivo de Europa ahora mismo, el que aquí marca diferencias es el jugador de verdad que aspira a poder ser de los mejores del mundo, es Bukayo. Así que, bueno, ojalá y no tenga un buen día, pero es verdad que es una herramienta clave para Arteta. Sí. Saltamos a la eliminatoria del miércoles. A las 9 de la noche se va a disputar el Bayern-Paris Saint-Germain. Esperemos que, ya sabiendo que el Atlético de Madrid es finalista, se la van a jugar después de un 5-4 fantástico en la ida. Al César lo que es del César. David, dijiste en la previa que pintaba que iba a ser el partido del año. Lo que igual te quedaste un pelín corto incluso. Sí, no, un mucho. Soy optimista, siempre digo que el mejor partido de cada Champions es una de las semifinales, uno de los partidos, además de semifinales, no el otro. Espero que esta vez esa segunda parte no se cumpla. Es verdad que en los últimos años ha sucedido así, por tanto, aquí tenía todas mis fichas para pensar que este era el partido y vaya si lo fue. Bueno, yo creo que Bruno disfrutamos en el Play el mejor partido que ha habido en mucho tiempo, me atrevo a decir. Es verdad que luego tuvimos que combatir el día siguiente todos los que les gusta hacer ruido de la parte defensiva y demás, pero a mí dame espectáculos de este tipo, dame equipos atrevidos, dame muchísimo ritmo, dinamismo, que todos entran invisibles. Decíamos en la propia
retransmisión, que lo que más me gustaba, y creo que más o menos coincidíamos todos, es la capacidad de levantarse, Bruno, de los dos equipos a medida que iban recibiendo golpes. El Paris Saint-Germain lo tuvo muy complejo en un momento de eliminatoria. Después el Bayern estuvo prácticamente cao en la eliminatoria y supo también levantarse. Eso demuestra que tiene una identidad que van a llevar a rajatabla hasta el final, y ojalá en ese hasta el final esté también darnos un partido de vuelta tan bueno, aunque yo creo que aquí ya hay algo que guardar, Bruno. Tengo la sensación que como ahora ya hay un mini premio, un mini tesoro que tiene el PSG y que el Bayern juega en casa, va con todo y tal, no sé si va a ser un poquito más reservón, espero que no. Mira, por partes de lo que has ido comentando, a mí, sobre el tema del debate de si fue buen partido, mejor partido, partido histórico, no fue nada de eso. A mí me parece incluso positivo que haya ese debate. Mira, yo pongo un ejemplo claro, David. Yo a Tala, al narrador del Atlético de Madrid, Miguel Martín Talavera, a la gente que no escucha habitualmente la serie, escucha solo Play Fútbol, que algún pirado debe haber, que sea ese el caso. Yo a Tala lo adoro, pero tenía el debate con él en el larguero, y al final se resume todo, David, en que Tala le hice la pregunta y él prefiere perder un partido 1-0 sí, te escuché, que 5-4. Y me parece, o sea, es que no me parece ni mal. A mí cada uno tiene que tener su visión del fútbol. El fútbol ha sido siempre gente discutiendo por las cosas que pasan. Play Fútbol también no deja de ser eso a veces. O sea, a veces discutimos aquí sobre las cosas que van pasando, o hay matices en el análisis, y al final eso es lo que enriquece un poco el debate. Y que haya gente que de manera apasionada, David, defienda su manera de ver el fútbol, a mí me parece, es fútbol. O sea, no estamos hablando de la cura de enfermedades chungas, que ahí sí que hay que hacer caso a los científicos. Esto no es ciencia, es fútbol, son sentimientos, y cada uno lo vive de una manera, y me parece que es positivo que haya este tipo de debates. Lo digo sinceramente, a mí me parece el debate que teníamos el otro día, cada uno de manera pasional, porque lo hizo Tala y lo hice yo, cada uno a la suya, defendiendo la manera que tiene el de ver el fútbol. A mí no me parece mal, ni mucho menos, al contrario. Depende cuál sea tu receta para competir, en el fondo. Quizá en el Atlético de Madrid el hecho de ser áspero, más rudo, más potente en el sentido de sentimientos, todo eso hace que en los últimos tiempos, a lo mejor este equipo, aunque ahora insistimos, lo está cambiando, pues para él sea más un reflejo de competitividad el hecho de ser eso, de tener empaque competitivo, de ser muy ganador de duelos, de que todo sea muy complejo para el rival y minimizar. Eso también es un aspecto a valorar. Y claro, en el Bayern Múnich PSG el otro día hubo todo menos minimizar, porque eran incapaces de bloquear todo el vendaval ofensivo de los dos equipos, más allá de que estaban ante dos de las mejores defensas también que hay en el planeta Tierra ahora mismo. Con lo cual, creo que va un poco más en el ADN de lo que nos han inculcado, de lo que suele ver cada uno más, de lo que le representa en base al fútbol que le ha gustado, porque a lo mejor es el que practica más su equipo. Entiendo que eso nutre al final el debate, porque el que pretende superar esa concepción de fútbol tiene que proponer muchas más cosas para, digamos, derribar la idea de Tala, en este caso, de nuestro compañero, y esto llevado al terreno de juego es lo mismo. O sea, si a uno le sirve con el 1-0, pues el otro tiene que saber que si esa es su mentalidad, probablemente va a necesitar llegar muchas veces y ser muy superior y generarle un contexto de partido diferente. Yo creo que a mí dame siempre lo del Bayern y PSG el otro día, es la realidad, yo lo entiendo así, pero claro, esto es fútbol y al final van a llegar a la final, juegues para 1-0 o juegues para 5-4. El caso es competir, y aquí cada uno compite con las armas que quieres. Totalmente. Y luego hablabas de que ya hay cosas que guardar. Decía Luis Enrique, no, en el partido de vuelta va a ser otra vez una locura. Vamos a verlo, ¿eh? Yo estoy contigo también, que tengo alguna duda de momentos de partido, de ver, yo qué sé, te marcan un gol y marcas, por ejemplo, pongo por ejemplo que marca el Bayern y marca un gol el PSG, que el PSG no intente dormir el partido con los centrocampistas que tienen en algún momento de encuentro. Eso estoy contigo, lo quiero ver también. Aunque en el partido de ida fue de manera deliberada, dejando a los delanteros muchas veces descolgados, sin bajar en defensa prácticamente en ningún momento para provocar esa ida y vuelta. Fue de manera deliberada, y por parte de los dos entrenadores, una voluntad de darse bofetadas durante 95 o 100 minutos que duró el partido, ¿eh?
Era un combate de los de Topuria, vaya. O sea, desde aquí voy a mamporro vivo y ya está. Y el que aguante y se mantenga en pie, pues ese va a ganar. Así fue. Y por eso fue tan espectacular. Pero esto se lo hicieron a Nuno Gómez, o sea, Nuno Méndez y a Rap, que son los dos mejores carreros del mundo. Estuvieron totalmente desubicados por momentos. Se lo hicieron a Tau Pamecano y aún así podemos decir que ni estuvieron mal, lo cual imagínate cómo fue el vendaval de lo que tuvieron delante, que ni siquiera partía mal. Con Neuer y Safonov sin quedar demasiado pintados de cara, digamos, pese a haber tantos goles en el partido. Imagínate cómo tuvieron que estar de bien los ataques para que no podamos poner ni siquiera demasiadas pegas a ninguno de los que puede ser el que salga en la foto de los goles. Y fueron 9. Así que a mí eso me parece que es la demostración de una manera de entender el fútbol arrolladora, que donde está la concepción por encima del propio resultado. Y aunque es verdad que Luis Enrique en un momento intentó pararlo un poquito con la entrada de Fabián, cuando tenía 3 goles a favor o 2 goles a favor y prácticamente estaba a punto de llevarse la eliminatoria, o por lo menos ponerla en un punto muy difícil para el Bayern, no lo consiguió tampoco. Es decir, todo arrollaba y yo creo que ahora, tú ponías un contexto de 1-1, por ejemplo, en los primeros minutos. Yo, imagínate un 1-0 del Bayern al empezar. En ese momento, pues pensar que estaría todo igualado, y igualado a falta de 45 o 50 minutos, ¿qué haces? Es que ahí es donde verdaderamente puede ser el único momento en el que a los dos les dé por pensar un poquito más y sean más reflexivos. También te digo, si hay dos equipos que les da un poco igual esto, y ya lo han demostrado, son precisamente estos dos, con lo cual yo creo que van a ir a muerte hasta el final. Y ojalá que sea así, porque vamos a disfrutar mucho, Bruno. Sí, sí. Ahí ya para ir cerrando, delanteros en gran nivel de momento de forma, y por eso digo, David, que la baja de Arraf, baja por lesión, sí. Igual no se le está dando la bola, porque Arraf es un jugadorazo, además es uno de los líderes, de los jugadores que ya tiene un pelín más de experiencia dentro de ese vestuario, de ese equipo, más allá de Marquinhos, que es el grandísimo líder, evidentemente, incluso Vitinha, gente que tiene esa personalidad. Arraf es uno de ellos, y no va a estar para ofrecerle eso al PSG, y además, si ya Luis Díaz pegó un baile, es verdad que cayendo mucho por dentro, que yendo más al espacio que jugándose el 1 contra 1 propiamente con Arraf, pero si ya tienen que tirar Luis Enrique de un Zaire Emery lateral derecho, Joao Neves lateral derecho, alguna opción de ese estilo, bueno, creo que son sucedáneos del mejor lateral derecho para mí del mundo, que es Arraf. Totalmente, te lo compro total. Porque mira, incluso en el otro sector podría jugar Lucas, que es verdad que no tiene nada de lateral, porque es un central, digamos, adaptado a esa posición, pero tiene galones, tiene experiencia y está más que sobrado testado en un tipo de partido de este tipo. Pero en el otro costado no. De hecho, este fin de semana ha jugado Mayulú, el chaval de la cantera. Sabemos que puede jugar Zaire Emery. Hemos visto a un montón de jugadores en esa posición. Recuerdo que es el gran comodín que se ha guardado siempre, la carta un poco rara que se ha guardado Luis Enrique, porque allí incluso jugó mucho tiempo también algunos partidos Carlos Soler, para que nos hagamos una idea, que la gente lo puede recordar. ¿Por qué? Porque es tan claro que es imposible mejorar lo que te da Raf, que hablamos de lo que representa como liderazgo, pero si uno mira las estadísticas de asistencia y de creador de amenaza y de jugadas clave en la temporada de Paris Saint-Germain, en las dos últimas ha sido el que más. O sea, imagínate, es verdad que el año pasado no, porque estuvo Dembélé, pero justo por detrás viene Arraf, en el que más genera jugadas, en el que está en asistencias, está en goles, está en penúltimo pase, está en robos en campo contrario. Es decir, una brutalidad lo que está perdiendo sin Arraf en esa zona. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece muy grave, aunque tampoco valoramos, creo, en su justa medida, las bajas que tenía el Bayern ya el otro día y las va a tener ahora también. Porque le está quitando los argumentos de posibilidad de minutaje final. Es decir, que no esté Gnabry en este orden, Gnabry, Carr y Guerreiro, son quitarle tres jugadores que seguramente en caso de sustituciones iban a ser los que iban a salir de sustituto. Y ahora no lo tiene. Con lo cual yo creo que ahí también le limitas bastante al Bayern. Pues veremos qué es lo que ocurre. Semana de Champions, el martes con Carrusel Deportivo con Dani Garrido y toda la banda, con ese partidazo entre Arsenal y Atlético de Madrid. Desde las 8:30 nos ponemos. El miércoles con el equipo habitual de Play Fútbol, pero con el nombre de Carrusel Deportivo, os contamos también ese Bayern Paris Saint-Germain, obviamente con José David López y toda la banda. David, a disfrutar de la semana. Un abrazo, hasta el miércoles.
No, lo vamos a pasar muy bien. Que estén ahí todos. Un abrazo, Bruno. Tramo de la actualidad ya. Saluda a Paquillo Mariscal. Hola, Paquillo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Bruno, ¿qué tal? Vamos a empezar hablando, no puede ser de otra manera, del Intercampeón de Italia. Lo primero que me sale de decir después de esa victoria contra el Parma, ese empate del Nápoles, no pudo pasar del empate a 0 en el campo del Como y ya matemáticamente es campeón. Un Inter que es verdad que no ha tenido una oposición feroz, vamos a decirlo así, pero que seguramente gracias al sentido común que ha aplicado Cristian Chivu, que no ha querido seguramente un equipo de máximos, no ha querido cambiar, retocar demasiadas cosas, ya veremos si eso llega el año que viene, ha querido aprovechar las cosas buenas que le había dejado Simone Inzaghi, aportar sus matices y así casi te diría que con puño de hierro ha dominado la liga italiana y es justo merecedor del título del Scudetto. Sí, totalmente. Yo creo que se fue Inzaghi, que creo que fue, después de Conte, creo que fue una decisión acertada ya traer a Chivu, Bruno, por sobre todo porque mantener un sistema, un dibujo, quizá una idea algo similar, y ha sido un Inter que no podemos decir que haya sido tan brillante como la etapa Inzaghi ni con la etapa Conte, que quizá, y creo que aquí donde está la gran clave, sus mejores jugadores no han brillado como otros años, me refiero a Lautaro Martínez o Varela, creo que no han estado quizá, no han hecho su mejor temporada, aún así han hecho una gran temporada, y sobre todo creo que había que hablar de la unidad B, porque fíjate lo bien que ha estado el pasito adelante de Sucic, Zielinski cuando Çalhanoğlu no ha estado ese rendimiento que se esperaba desde que llegó del Napoli, la aparición de Espósito, el último tramo porque ha estado lesionado y parecía también que era una temporada de bajo rendimiento de Thuram, y creo que ha sabido aprovechar muy bien la plantilla y también el fichaje de Akanji, que después de la marcha de Pavard parecía que, bueno, vamos a ver, que sabíamos que era tendente de error a veces en el City, y también ha rendido francamente bien, más colectivo que individual el rendimiento del Inter campeón. Sí, además, más allá del rendimiento individual de los jugadores, que yo estoy contigo, te añadiría incluso a Bastoni, no ha sido el mejor año ni mucho menos de un grandísimo central que es Bastoni, por eso me parece un mercado especialmente importante para el Inter, porque se está hablando mucho de la posibilidad de que algunas de las vacas sagradas del equipo puedan salir y eso al final, por más que no haya sido, como dices, un año súper brillante ni de Bastoni, ni de Varela, ni de Lautaro, al final hay muchos automatismos. Tú pones jugando juntos a Lautaro y a Thuram y saben de memoria cómo juega el otro, y a nivel de puntos eso te da igual 8, 9 puntos al final de la temporada, ¿no? Simplemente esa simple sinergia, ¿no? Vamos a ver, Paquillo, porque sí que me parece que puede ser un mercado importante para el Inter este verano, ¿eh? Sí, totalmente. Bastoni, hay canto de sirena, se habla del Fútbol Club Barcelona, hay muchos grandes de Europa porque a un central, para empezar zurdo, que hay poquitos, con esa capacidad que tiene también de hacer muchas cosas, muchas funciones, muchos roles en campo contrario también. Varela, que también yo creo que debería de dar un pasito, salir del Inter y testarse, ¿no? Como a ver cómo encajaría en otro equipo top de Europa. Y el caso de Lautaro también, yo te diría lo de Di Marco. Bueno, Di Marco quizás sea el jugador de la temporada, sinceramente. Ha rebatido los récords de asistencia en Serie A. Y sí, porque el Inter en los últimos años ha fichado, los últimos lustros sobre todo, jugadores libres, jugadores que vienen de otras ligas, invirtiendo poco, que han dado buen rendimiento, casi siempre. Pero sí es verdad que creo que Chivu necesita, más allá de lo que salga, necesita un par de jugadores o tres que le den un poquito más de nivel, que suban un poquito el techo competitivo de este Inter de Milán, que luego en Europa pues no ha tenido la misma suerte, ¿no? En Italia, campeón el Inter, hemos tenido al Thun, sorprendente campeón de la Liga Suiza. Luego hablaremos con Julio Velázquez, campeón con el Levski de Sofía de la Liga Búlgara, y hemos tenido ascensos sonados. Ha acabado la Championship, la segunda categoría en Inglaterra, ese ascenso de Ipswich Town. Hemos tenido, por ejemplo, el ascenso del Schalke, vuelve a la primera categoría, ya le echábamos de menos al Schalke, vuelve con Edin Dzeko, vamos a ver si sigue el bosnio, pero vuelve el Schalke a la élite del fútbol europeo, en este caso a la Bundesliga, y campeón el Porto de Farioli,
que hace un año estaba entre lágrimas porque en las últimas jornadas perdió la liga neerlandesa. Yo creo que se ha demostrado este año que el PSV tenía mejor plantilla que lo normal. Es verdad que no fue normal cómo la perdió, pero a peso tenía mejor plantilla, tenía sobre todo mucha más experiencia el PSV y me parecía normal que hubiéramos considerado favorito al PSV para ganar la Eredivisie el año pasado. Es decir, no me parece tanto drama y en cambio este año, jugando bien desde el principio, poniendo el cerrojo, controlando mucho los partidos en Portugal, encajando muy pocos goles, el Porto de Farioli campeón otra vez de la Liga Portuguesa, Paquillo. Sí, cambiando, tú lo has dicho bien, cambiando quizá un poquito la filosofía que conocíamos de Farioli, que era un técnico que alguna vez se ha comparado por el atrevimiento de su propuesta incluso con De Zerbi en algún momento de su carrera, que era un técnico que también hacía juego de posición, que quería estar siempre en campo contrario, mucha gente por delante de la línea del balón, y este Porto ha sido un poquito más pragmático, más conservador. Yo creo que, evidentemente, lo que tú relatabas bien, ese perder la liga con el Ajax le hizo quizás reflexionar un poquito y evolucionar un poco en que a veces hay que un 1-0 y guardar un poco la ropa. Un Porto que además creo que siempre es un equipo, ya sabemos, el luso, que ficha gente muy joven para que se dé a conocer, para luego sacar plusvalía económica, pero en este caso, este año en concreto, creo que ha sido el que más, ¿no? El caso de Gabri Veiga, que bueno, que era conocido pero volvió, Froholt, el danés, que creo que ha hecho un temporadón, el temporadón también hasta la lesión de Samu, de nuestro Samu Morodion. Y luego creo que hay que destacar, Bruno, tú lo has dicho, un equipo que ha encajado muy poco, con dos centrales nuevos. Benarek venía de también un tipo que salía bastante en la foto, tendente también bastante al error muchas veces, que no era la mayor fiabilidad para firmar atrás. Y Kivior, que venía de ser la unidad B del Arsenal, y han encajado y han hecho una pareja de las mejores de Europa fuera de las ligas más importantes. Sí, sí. Yo sobre todo destacaría el caso de Froholt, que para mí es el que más ha sorprendido. Un futbolista con una capacidad de trabajo para ir a presionar, unos timings para la llegada al área tremenda. Me parece uno de los futbolistas a tener en cuenta de cara al futuro. No sé si en este mercado ya de invierno, pero bueno, el caso es que, sobre todo te diría, Paquillo, han hecho bien el curro Vilas Boas desde la presidencia, Zubizarreta en la dirección deportiva, han firmado un buen equipo. Dicho esto, a mí no me parece que el Benfica tenga mucha peor plantilla, así que también va a ser un verano importante para el Porto, pero sobre todo me quería centrar contigo en esa figura de Froholt, que seguramente Víctor Froholt ha sido 6 goles, 6 asistencias, no siendo delantero le ha aportado mucho, simplemente en Liga, hablo solo datos de la Liga del Internacional por Dinamarca, Paquillo. Sí, en ese 4-3-3 con Varela normalmente como ancla, como pivote defensivo, Veiga en el otro interior, también ayudando quizá un poquito más a la gestación, aunque también con mucha libertad al español. Froholt a mí me recuerda a un jugador anticlimático con el fútbol contemporáneo, porque me recuerda quizá a un box-to-box más de inglés de otra época, porque es lo que tú dices, tiene mucha capacidad de trabajo sin balón, pisa muchas zonas del campo, ayuda tanto a su pivote como luego se despliega muy bien, sabe llegar muy bien al área rival, como tú has dicho, 6 goles, 6 asistencias, también no es quizás técnicamente el jugador más brillante, pero es muy aseado y tiene muy buenos controles. Creo que cuando recibe se gira muy bien y es un jugador que, ojito con él, porque creo que muy probablemente, y casi seguro estamos todos de acuerdo, que va a ser la gran venta, no sé si este verano o un añito más, pero del Porto. William Gómez, Pieduchewski ha tenido apariciones de jugadores jóvenes muy, muy interesantes. William Gómez está en 8 goles solo en Liga Portuguesa, 8 goles y una asistencia, así que varios futbolistas a tener bastante en cuenta en este equipo. Pieduchewski en este caso 3 goles y 2 asistencias en el campeonato luso, un campeonato en el que se lesionó de manera prematura Samu Agehoua, el delantero español, se ha quedado sin mundial.
y deseamos que vuelva lo antes posible. Seguramente la cara amarga la de Rodrigo Mora, no ha sido su año y no ha encajado con el libreto de momento de Farioli. Vamos a ver en el futuro qué pasa, porque era una de los diamantes de la cantera del Porto. Antes de que nos quedemos sin tiempo, Paquillo, en el clásico moderno de Países Bajos, empate a 2 entre PSV y Ajax, otra vez con gol y asistencia de Mika Götze, de este extremo belga, casi te diría uno de los jugadores de moda del momento en Europa. Qué final de temporada, qué futbolista. Ya habías avisado de su talento, te diría incluso años atrás, Paquillo, no meses, sino incluso hace más de un año, y la verdad es que ese punto de madurez, de personalidad, de asumir responsabilidades, lo estamos viendo ya, ¿eh? Sí, siguiendo con lo de Farioli, recuerdo yo la primera vez que lo vi, Bruno, que creo que te lo comenté, no sé si en el programa o vía WhatsApp, eso lo decimos a todos nuestros oyentes, pero sé que te lo comenté, cuando llegó Farioli al Ajax, creo que en verano de 2024, lo hizo debutar, y yo me quedé asombrado, y luego la evolución la verdad que ha sido brutal. Yo te diría que me recuerda un poquito, por ser belga, al nuevo Hazard, porque diestro, juega a pie cambiado, tiene una capacidad de borde en espacio reducido muy buena, campo abierto es brutal, y luego está teniendo unas cifras que se escapan de lo normal, de lo lógico. Ya sabemos las licencias de la defensa del Eredivisie, lo sabemos, es lógico, habría que también testarlo en una liga más importante, pero desde luego para mí es el mejor jugador de la liga neerlandesa esta temporada, y muy arriba si hacemos un ranking de los mejores jugadores de Europa jóvenes, al menos mayores apariciones. Sí, porque es un futbolista con descaro, que a nivel físico tiene esa capacidad para, sobre todo el cambio de ritmo, te diría, porque es rápido pero no es el más rápido, es resistente pero tampoco es el futbolista con mayor resistencia del mundo, pero ese cambio de ritmo le hace diferencial, y el arrojo que tiene. No sé si lo has visto, Paquillo, no sé, creo que es contra el NAC Breda, me quiere sonar que es contra el NAC Breda. Sí. Marca un gol que me recuerda mucho a uno que marca Ibrahimovic también con el AES. Es verdad que es en un contraataque, que lo que hace es tirar también mucho de cambios de ritmo, pero es que se va de medio equipo y acaba marcando un golazo, vamos, el gol de la temporada seguramente en Países Bajos, ¿eh? Sí, recuerda aquel famoso gol de Ibrahimovic, que creo que estamos hablando, no sé, Bruno, 2001, 2002, 2003, cosas así, antes de que se fuera Ibrahimovic de Ámsterdam. Sí, con esos giros, esos engaños, esas fintas de cintura, y al final cuando parece que va a definir delante del portero, también desborda al portero. Tiene lo que tú dices, no es quizá el más rápido, pero en 10 metros te mata totalmente, porque tiene una capacidad de engaño brutal. Vamos a ver cómo evoluciona también muy joven físicamente, sobre todo si da el saltito, tú lo has dicho, también va mucho al suelo, no digo que es fácil tirarlo, pero le falta quizá un puntito más de fuerza física. Pero vamos, yo creo que va a ser uno de los nombres que la gente vaya apuntando ya, porque este verano va a sonar para muchas secretarías técnicas. Lo tengo que dejar aquí, Paquillo, que me voy a Bulgaria. Un abrazo y hasta la semana que viene. Un abrazo, Bruno. Chao. Lo prometido al principio del programa, nos vamos hasta Sofía, nos vamos hasta Bulgaria para contar, para charlar, para entender qué es lo que ha pasado con el Levski de Sofía. Este fin de semana se ha proclamado campeón de la Liga Búlgara, que hacía muchos años que no lo conseguía, y además hacía muchos años que la ganaba el mismo equipo, el Ludogorets. Pues con entrenador español, con Julio Velázquez, con el que ya hemos hablado alguna vez aquí en Play Fútbol, han roto esa hegemonía, y en 2026 el Levski de Sofía se acaba de proclamar campeón de Bulgaria. Julio Velázquez, mister, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Un placer. Y enhorabuena, lo primero de todo, porque, lo dicho, gracias. Tiene muchísimo mérito lo que habéis conseguido. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que bueno, muy feliz, muy contento, muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo. Y como muy bien decías, bueno, al final el club llevaba 17 años sin ganar el título. Las 14 últimas temporadas el Ludogorets había ganado la liga de manera consecutiva, entonces bueno, pues el ser capaces, ¿no?, de romper esa hegemonía, pues es motivo de estar felices, orgullosos y satisfechos del trabajo realizado. Y bueno, no ha sido fácil,
pero es verdad bueno, que la respuesta de los jugadores desde el primer día ha sido excepcional y al final, bueno, pues se ha conseguido ese título con 4 jornadas de antelación, ¿no? O faltando 4 jornadas, mejor dicho, para que termine el campeonato. Por lo tanto, bueno, muy felices y muy contentos de lo que se ha logrado. Habéis alcanzado los 70 puntos, dejáis el Ludogorets de momento 10 atrás, vamos a ver cómo acaba la cosa, pero por eso más, ahora mismo 16 sacamos al Ludogorets. Sí, es verdad, 16, imagínate. Te lo decía sobre todo porque, bueno, al final no dejaba de ser un mano a mano, dilo como quieras, aunque hayáis tenido mucha distancia y hayáis ganado con mucha antelación, le sacáis una ventaja importante de puntos, pero era un duelo directo con el equipo que, ayúdanos a entender, Mister Julio, ¿por qué tenía ese nivel de hegemonía? Un equipo, si no me corriges, de la ciudad de Razgrad, que está en el noreste, que tampoco es una ciudad súper grande, aunque pueda ser importante en algunos sectores de comercio y demás. ¿Qué tenía Ludogorets para estar dominando, como lo estaba haciendo con brazo de hierro, con puño de hierro, la liga búlgara? Bueno, a ver, aquí hay que entender el contexto y las connotaciones de dicho contexto. Pero por encima de todo, pues un presupuesto muy elevado, muy elevado. Eso en consecuencia, bueno, pues genera que las condiciones, que la estructura sea mejor, en consecuencia bueno, que la manera de afrontar los diferentes mercados te lleve a poder, bueno, a poder adquirir un perfil de jugadores muy concreto, y la consecuencia es, bueno, pues estar por encima del resto de los equipos en el terreno de juego. Y en consecuencia, pues ganar títulos y competir en Champions, en Europa League, como han estado compitiendo. Entonces, bueno, por eso le doy mucho mérito al trabajo que han hecho los chicos. Sí que es verdad que no es solo el Ludogorets, la realidad es que ahora mismo el CSKA Sofia, las 2 últimas temporadas, tiene un presupuesto bastante más elevado que el Levski. Entonces, bueno, por eso, como te decía, le doy mucho valor al trabajo que han hecho los chicos. Ya el año pasado, cuando llegamos, terminé la temporada muy contento, muy satisfecho, porque llegamos el equipo ocupaba la posición 4ª, 5ª aproximadamente, a 13 puntos del Ludogorets, y conseguimos quedar subcampeones, que hacía 9 años que el equipo no quedaba subcampeón, sacando bastantes puntos a los demás, incluso quitándole puntos a Ludogorets en esos 6 meses. Y esta temporada, después de habernos clasificado para Europa League y posteriormente competir en Conference, que llegamos al 8º partido, estuvimos muy cerquita de entrar en fase de grupos. Mi preocupación era, bueno, la capacidad que podíamos tener de soportar ese volumen competitivo, de jugar jueves, domingo. La respuesta de los chicos fue maravillosa y, bueno, esa respuesta nos permitió desde el inicio en el campeonato liguero dar la cara, ¿no? Y bueno, sí que nos hemos mostrado muy regulares en los resultados, pero para mí, que es algo muy importante, también en el juego, ¿no? El equipo ha tenido una idea muy clara, una identidad muy clara desde el primer día, y bueno, y eso nos ha permitido tener ese nivel de consistencia, y unido a que también hay que ser objetivo, ¿no? Ludogorets ha estado compitiendo en fase de grupos de Europa League, que es verdad que en muchísimas temporadas se ha dado la misma situación, pero bueno, al final eso también genera un desgaste, y tú tienes que ser capaz de, bueno, pues aprovechar la mínima posibilidad que te pueda dar el rival, aprovechar para, bueno, pues para demostrar que estás ahí, que realmente estás en disposición de pelear el campeonato. Así ha sido. Y bueno, pues súper feliz de la alegría que se ha llevado la afición. Imagínate, un club con un nivel de aficionados bestial. Para mí, en el país, es el club con más afición en lo que al número se refiere.
es el segundo del país que en la historia más títulos ha ganado, pero claro, son 17 años sin ganar, entonces son muchos años. Entonces, joder, acabar el partido y que la gente, bueno, pues esté tan contenta, tan feliz, es motivo de orgullo. Al final es para lo que estamos. Este deporte está montado, o debería estar montado siempre para los aficionados. Por lo consiguiente, bueno, pues muy feliz por todos ellos, por los jugadores, por los trabajadores del club y bueno, y obviamente por mi familia que Claro. sufre muchísimo conmigo siempre, ¿no? Obviamente. El gol se hizo de rogar, marcáis en el 71, si no me equivoco, gol de Dugandzic. Además, duelo contra CSKA. Bueno, es que tuvo prácticamente todos los ingredientes para que la emoción fuera lo que hemos visto en imágenes. Si no me equivoco, te mantearon incluso, ¿no? Me parece, Julio. Sí. Bueno, ayer jugamos hace 2 fines de semana, jugamos con el CSKA Sofia, derbi, que ganamos 1-3, que el ambiente fue precioso. Y ayer fue con el otro CSKA en 1948, que también está arriba, bueno, de hecho ostentaba la segunda posición. Y sí, bueno, pues hubo que ir madurando el partido. Ganamos y sí, como bien dices, bueno, la verdad que la conexión, la sinergia con los chicos es muy bonita y bueno, el ambiente post partido en el campo y luego que bueno, fuimos a celebrarlo a un local, bueno, pues fue muy bonito y por eso lo que te decía anteriormente, ¿no? Es motivo de orgullo el poder trabajar con este grupo bueno, con el que he tenido la fortuna de poder estar trabajando. ¿Te ves en la Champions el año que viene? Bueno, el fútbol, la vida te enseña, ¿no? Y el fútbol, la vida en general y el fútbol en particular, que hay que afrontar las situaciones día a día y como mucho semana a semana, ¿no? Al final, yo hace años pensaba demasiado en dentro de un año, dentro de 2, donde te visualizas y la vida te va enseñando que, bueno, al final te tienes que focalizar en el presente. Lo que acontece en el futuro a veces es totalmente incontrolable y bueno, y lo que es controlable normalmente es consecuencia de lo que desarrollas en el presente. Por lo tanto, bueno, ahora mismo tenemos contrato porque renovamos, en un primer momento habíamos firmado el año pasado hasta junio del 26, renovamos contrato en octubre, noviembre hasta junio del 28, la verdad que muy agradecido a la dirección. Sabes lo que es el fútbol, que es muy dinámico en todas las direcciones, pero nosotros estamos muy felices y muy agradecidos. Y ahora lo que sí que obviamente nos hemos clasificado el año pasado para Europa League y luego para Conference y este año nos hemos clasificado para jugar la Champions. Lo que pasa que al ser la Liga Búlgara no tienes acceso directo a la fase de grupos, tienes que jugar la previa, ¿no? Bueno, pues veremos hasta dónde somos capaces de llegar. Sí que no sé si entrar en Champions o en Europa League o en Conference League, pero entrar en fase de grupos para este club también sería algo maravilloso, porque también hace una barbaridad de años que no compite en una fase de grupos. Entonces, bueno, de momento terminar bien las 4 jornadas, que los chicos se han merecido ahora, bueno, pues disfrutar de estos partidos, terminar bien y luego preparar bien la pretemporada, porque en este tipo de contextos ya nos pasó el verano pasado, se empieza muy rápido. Tienes 15 días de vacaciones y empieza rápidamente la pretemporada por las previas. Así que bueno, ese es un poquito ahora mismo el objetivo, sabiendo que el fútbol es muy dinámico. Sí. Me quedan 2 para cerrar. Yo, claro, lo veo desde fuera y no he viajado nunca a Bulgaria. Y me llama mucho la atención porque... Estás invitado, cuando quieras. Pues mira, intentaré cogerte el guante. Tenemos el calendario muy apretado siempre, pero me encantaría estar allí. Te iba a preguntar por tú y yo somos más o menos de la misma generación, Julio, y al final estoy seguro que a ti te impactó mucho la Bulgaria 1994, que con Stoichkov, Lechkov, Kostadinov, aquel equipo formidable. Sirakov, que es mi presidente. Claro, Sirakov, que es tu presidente ahora, tenía un auténtico equipazo y llegan hasta las semifinales y hacen soñar a todo el mundo con una machada increíble en el Mundial.
y luego parece que eso se ha caído. No sé si tú, que seguro que te generó un impacto tremendo ese equipo, tienes, que lo has vivido allí en primera persona y has podido hablar seguro con esa gente, ¿tienes una respuesta para entender qué está pasando en el fútbol búlgaro? Bueno, a nivel de selección sí que es verdad que obviamente están en un momento delicado. Ahora están intentando darle una vueltita intentando ver la manera de tener más posibilidades en lo que a jugadores jóvenes se refiere. De hecho, están valorando que posiblemente se lleve a cabo el introducir una nueva normativa que obligue a que tengas que alinear a un jugador búlgaro sub-23 de inicio y que por lo menos compita los primeros 45 minutos, es decir, que tengas un jugador búlgaro sub-23 los primeros 45 minutos en el terreno de juego. Bueno, están buscando diferentes posibilidades para tener más herramientas, ¿no?, con las que competir en lo que a la selección nacional se refiere. Es verdad que han pasado vienen pasando por diferentes problemas. Yo creo que todo nace de las estructuras, ¿no? Tiene que mejorar y lo que son las academias, darle un poquito más de sentido a todo. Para mí es un país que tiene unas posibilidades de crecimiento muy, muy interesantes, y a partir de ahí, bueno, pues lo que tienen que mejorar sobre todo es eso, ¿no?, las estructuras, las academias, y que pasito a pasito todo eso se pueda transferir en la selección absoluta. Pero claro, esto no es de un día para otro, esto es un proceso. Sí que se han dado cuenta de que hay que dar un pasito hacia adelante, hay que dar un salto de calidad en lo que, a lo que es ese proceso, y en ello están. Sí, sí. Pues ha quedado muy bien explicado. Y ya la última, voy a cerrar el programa, Julio, tal cual lo empezaba. Hemos hemos hecho simplemente viendo los partidos en Europa esta última semana, me daba cuenta de la cantidad de entrenadores españoles que hemos metido en semifinales. Ya no hace falta que sean equipos españoles, porque Arteta está entrenando un equipo inglés al Arsenal y se metió en semifinales. Luis Enrique lo mismo con el Paris Saint-Germain. Carlos Vicens puede contar lo mismo siendo entrenador del Braga. Emery siendo entrenador del Aston Villa, y el único que lo cumple, el único que está en equipo español es Íñigo, en este caso en el Rayo. No sé si desde el fútbol español, viendo las nacionalidades de los equipos de primera, se está apostando igual de fuerte por el entrenador español que en otros lugares del mundo, pero lo que sí que deja esto muy a las claras, yo soy poco de hacer las matemáticas y decir, bueno, hay 5 españoles entrenando en semifinales de competición europea, España tiene a los mejores entrenadores del mundo. Yo lo creo, no por las matemáticas, sino por lo que veo hacer a muchos entrenadores españoles y la calidad de entrenadores y también de docentes que hay en España. Pero me da la sensación, Julio, que se valora más al entrenador español casi desde fuera hoy en día que desde dentro, y no sé si tienes tú esa misma percepción. Bueno, a ver, primero yo creo que el entrenador español en general está muy preparado, muy formado, es muy capaz, y se está demostrando que en todo tipo de contextos se está dando rendimiento. Yo creo que el entrenador español es un entrenador muy, muy capaz. Y que está a la última en todos los aspectos. Sí que es verdad que obviamente hay otras nacionalidades también que están demostrando un poquito lo mismo que España, ¿no? Me viene a la cabeza ahora Portugal, que también hay entrenadores portugueses en todos los lugares del mundo y también ofrecen un rendimiento bárbaro. Pero en este caso, nuestro país me parece que permanentemente saca entrenadores de muchísimo nivel, y vayan donde vayan, demuestran que son muy capaces y que al final consiguen éxito, ¿no? Que no podemos olvidar que es lo más importante en el contexto donde estamos, que es fútbol profesional. En relación a lo segundo que me planteas,
No lo sé, lo que sí que tengo claro, después de las experiencias que he vivido, que ya he estado entrenando, bueno, aparte de España, Italia, Portugal, Holanda, Bulgaria. Bueno, fuera de España, al entrenador español en general se le tiene muy, muy, muy bien valorado. Yo creo que a todo eso ayuda lo que comentas ahora de que, bueno, pues en la Champions, en la Europa League, en la Conference, normalmente equipos que tienen entrenadores españoles llegan a las fases, a las rondas finales. Eso al final da prestigio y luego no podemos olvidar, bueno, pues que la evolución, el desarrollo de la selección española, con los diferentes técnicos que ha ido teniendo y el haber conseguido éxito, bueno, pues eso genera impacto en la marca del entrenador español. Entonces, de puertas para afuera, al entrenador español se le tiene muy, muy bien valorado. Sí. Muy bien valorado y con razón, sí, porque se está demostrando que se tiene mucho nivel. De puertas para adentro, bueno, yo creo que también, y yo creo que también es positivo y que se valore en España a entrenadores con otras nacionalidades, porque estamos en el 2026, tenemos que tener una mentalidad abierta sí. Y nosotros somos los primeros que si vamos fuera y queremos que se nos trate como profesionales, lo primero como seres humanos y a partir de ahí como profesionales capaces. Bueno, pues nosotros tenemos que obrar de la misma manera, pero el entrenador español es un entrenador de muchísimo nivel y se está demostrando en cualquier parte del mundo. No puede ser de otra manera, pero firmo debajo. Julio, felicidades otra vez, enhorabuena y acabar del todo la temporada de la mejor manera posible y suerte en lo que queda y de cara al futuro. Un abrazo y hasta la próxima. Genial, muy amable, muchísimas gracias, un abrazo. Nos quedamos sin tiempo para más, dejamos aquí el episodio de este lunes porque volveremos el jueves con la previa de los partidos de vuelta de Europa y Conference League. Y en ese episodio responderemos a las preguntas de los oyentes y tendremos también nuestro 11 ideal sub-21 del mes de abril. Insisto, podéis dejar preguntas en @playfutbol, en la red social X y también en los comentarios de iVoox. Lo dicho, volvemos el jueves. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.